Vamos a abrir nuestra Biblia en esta tarde y vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos preparando nuestro corazón al Señor, a la palabra, preparándonos para lo que Dios va a hacer. Nuestro texto es el libro de Jonás. Jonás capítulo 1 va a ser nuestro texto en esta tarde. Una de las cosas que nosotros vemos cuando una persona llega a Cristo, cuando una persona se salva, una de las primeras cosas que nos enseñaron o que se nos enseña es a comenzar a leer la palabra de Dios. Porque al conocer la palabra de Dios, se espera que todas las decisiones que tomamos lleven en alto el nombre de Cristo. Se espera que una persona que es conocedora de la palabra de Dios en sus decisiones siempre las tome basado en lo que dice la palabra del Señor. Una de las cosas que me ha ayudado mucho, no recuerdo si fue mi pastor el que me dijo estas palabras, pero una de las cosas que me han ayudado bastante en mi vida es: solamente haz lo que Cristo haría. Así es que eso es lo importante de volverse, hermanos, personas estudiadas en la palabra de Dios, con el fin de que todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida reaccionemos como Cristo reaccionaría. Por muy grande que esté el problema, tal vez ahorita tú dices: yo necesito un consejo, pero hay veces que vas a poder tener consejos, hay veces que tienes que reaccionar inmediatamente, que no tienes tiempo tal vez para una llamada, que no tienes tiempo tal vez para pedir un consejo, y en ese momento lo que tienes que preguntarte es: ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cuántos me escuchan? ¿Cómo respondería Jesús ante esta situación? Tal vez vas manejando, un carro se te atraviesa, te recuerdan a tu mamá, te dicen quién sabe cuántas cosas, y antes de cualquier cosa tienes que voltear a ver al cielo y diría: ¿cómo reaccionaría Jesús? Y sobre eso debes de tomar decisiones, sobre eso debes de responder. Ahora déjeme decirle que algo que puede pasar es que aunque tenemos ese conocimiento de la voluntad de Dios, pudiéramos estar llevando solamente la corriente, pudiéramos solamente estar escuchando y no obrando conforme a la voluntad de Dios. Pudiéramos, hermanos, aún conociendo la Escritura, aún conociendo lo que Dios desea, pudiéramos estar yendo en contra de su misma voluntad, moviéndonos en nuestros propios intereses y huyendo del propósito de Dios. Y de esto es lo que le quiero hablar. En el texto que vamos a leer, hermanos, que es un libro muy conocido por todos nosotros, Jonás tiene un llamado, un propósito de parte de Dios, pero él huye de ese propósito. Y Jonás no ignora la palabra de Dios. Jonás, hermanos, no es una persona ignorante de la voluntad de Dios. Jonás es una persona, es un profeta, es un hombre de Dios. Pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1, del 1 al 17. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón?
Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les pidió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre vosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Yo te ruego bendigas, oh Señor, tu palabra, glorifícate en esta noche, háblanos al corazón, amado Padre. Te pedimos te glorifiques, ayúdanos, Padre, que tu mano poderosa sea en contra de todo espíritu de oposición, de brujería, de hechicería, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos esto, y tu pueblo dice un fuerte amén. Tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama: no huyas del propósito de Dios. He escuchado, mis hermanos, de personas que dicen: yo no sé si Dios tenga un propósito para mí. ¿Alguien ha escuchado eso? O alguien tal vez se ha preguntado: ¿en verdad tendrá algo Dios para mí? O qué onda, porque como que no la veo muy clara. Y pudiéramos pensar que a algunos Dios les dio grandes planes y a unos de plano pareciera que no les dio nada. Pudiéramos decir: unos nacieron con estrella y otros nacieron estrellados. Pero la verdad, mis hermanos, es que Dios a cada uno de nosotros, hermanos, nos preparó o nos tiene un plan grande y perfecto para cada persona que llega a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros, hermanos, así como Dios habló a Abraham, también para usted y para mí, Dios tiene un plan perfecto, una voluntad perfecta, un propósito perfecto. Y toda persona, hermanos, que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, sabe que Dios le ha llamado a ser parte de algo grande. No cualquier cosa. Muchas veces caminamos conformándonos: ay, pues hay lo que caiga. Muchas veces pedimos de esa manera ante nuestro Padre Celestial, el dueño de todas las cosas, y pedimos como si tuviéramos un Dios que nos limitara en algo. Tenemos un Dios, hermanos, que no lo limita nada. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, debemos estar atentos, hermanos, a la voz de Dios, porque día a día Él espera algo de nosotros. Y lo más seguro es que Dios quiere algo muy personal con cada persona que está sentada en este lugar este día. Muy personal. Dios tiene un llamado, hermanos, para mí, para usted, para todos los que estamos aquí, muy personal. Y debemos prepararnos para ir en pos de la voluntad de Dios, porque corremos peligro, hermanos, a renegar del propósito divino como Jonás. La palabra de Dios dice que Dios le habla a Jonás y le dice: ¿sabes qué, Jonás? Vete a Nínive y predícales, porque ha llegado su maldad hasta acá, y yo tengo plan de salvación para Nínive. Ahora, ¿quiénes eran Nínive? Nínive, mis hermanos, era gente no muy apreciada por los hebreos. Entonces, tal vez aquí tuvo que ver mucho sus pensamientos de Jonás, lo que había en su corazón, tal vez su frustración.
Y tal vez él dijo, ¿y para qué los queremos salvar si son bien malos? Son alcohólicos, pornográficos, adúlteros, inmorales en todas las áreas, y a lo mejor él dice, se merecen eso. Mátalo, Señor, casi está diciendo Jonás. Y cuando Dios está hablando con Jonás, uno de sus pensamientos que tiene, mis hermanos, es decir, ¿para qué voy si al rato van a orar, se van a arrepentir y tú ya no les vas a hacer eso que dices que les vas a hacer? O sea que el plan de Jonás es que les caiga fuego. El plan de Jonás, mis hermanos, no es el plan de Dios en ese momento. Así es que Jonás, hermanos, mejor se dispone a huir. Y les vuelvo a repetir, Jonás, hermanos, es un hombre de Dios, es un miembro del pueblo de Dios, y Dios le dice, ve a predicar a Nínive. Pero Jonás huye del propósito de Dios, y esto le trae terribles consecuencias. Ahora, hoy en día, mis hermanos, ¿cuántos cristianos no vemos huyendo del propósito de Dios? ¿Cuántos cristianos no han recibido palabra muy clara, muy audible de parte de Dios? Que prediquen, que hagan algo. Y cuando digo que hagan algo es porque cada uno de nosotros podemos tener un llamado diferente. Pero Dios ha hablado y ha dicho, quiero que hagas esto, quiero que des esto, o quiero que le hables a alguien, o quiero que te encargues de esto. Y muchas veces, hermano, nosotros le estamos llevando la contraria a Dios, aún conociendo su voluntad, aún conociendo sus leyes. Déjeme decirle, hay mucha gente que está haciendo su propia cosa, dejándose guiar por sus emociones, por sus deseos carnales. Sí, yo sé que esto está mal, pero dentro de uno o dentro de la persona sabe que está mal, pero su voz o de sus labios, esa persona dice, ¿pero qué tiene de malo? ¿Cuántos han escuchado eso? Yo he escuchado cristianos decir, ¿y qué tiene de malo eso? Yo creo que la pregunta es, ¿y qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? Y hermanos, aún conociendo la voluntad de Dios, ay, es que si no le digo que sí a este galán, el próximo vaya a estar feo. Y bueno, es un hijo del diablo el galán, pero como está guapo, por eso la persona tiene que decir sí. No, es que esta mujer es una mujer preciosa, y no sea que se vaya a ir la oportunidad. Esas oportunidades del diablo sí se pueden, pero el llamado de Dios muchas veces no, ¿verdad? Ahora, Jonás, hermanos, va huyendo de Dios. Y luego encontró, hermanos, una embarcación, dice la Biblia, que bajó ahí a Jope, y encuentra una embarcación para irse. Ahora le cuento un poco acerca de esto. Los teólogos que saben, han estudiado todo esto, cómo estaba el tiempo, cómo era la cultura, dicen que ese barco venía cada 3 años a Jope. Cada 3 años cargaban el barco y se iban. Ahora imagínense cómo es el maligno. Jonás, si se dispone a predicar, ahí sí no hay barco a lo mejor. Pero como Jonás se dispone a huir de la voluntad de Dios, ahí sí hay barco. ¿Cuántos me entienden? Como muchas veces nos disponemos a servirle a Dios y no pasó la combi. Y hay oposición. Debemos de entender la oposición, no debemos de amargarnos por eso. Pero lo que estamos viendo es que cuando alguien quiere pecar, déjeme decirle, es muy fácil pecar. Para que usted no vaya a tentar a Dios y se vaya a poner ahí afuera de un bar, y si Dios me dice aquí, me manda un ángel que me aleje, me alejo, y si no, pues me meto. No vaya a tentar a Dios, porque es muy fácil pecar, el diablo se encarga. Esta persona decide huirse, y en ese preciso momento ahí está el barco. O sea que, como le vuelvo a repetir, muchas veces hemos visto en la iglesia que para otras cosas muchas veces hubo para hacer esto, para hacer aquello, pero se tiene que hacer algo muchas veces que no tiene que ver con finanzas, se tiene que hacer algo para el reino de los cielos, y ahí no hubo. Y eso es un ataque diabólico al reino de los cielos. ¿Cuántos me escuchan? Así es que, mis hermanos, déjenme decirle, al escaparse del llamado de Dios podemos perder muchas cosas. Jonás,
cuando se estaba escapando del llamado de Dios y propósito de Dios, perdió como mínimo 3 cosas. Y le voy a mencionar 3 cosas que Jonás perdió. Cada vez que hacemos esto, también nosotros las podemos perder. En primer lugar, su capacidad de orar. Él perdió su capacidad de orar. Dice la palabra de Dios que el capitán del barco convocó a oración. Tal vez había una noche de oración, cada quien por su Dios, dice el capitán, pero el que servía al Dios verdadero, él estaba durmiendo. En el versículo 5 de nuestro texto dice la palabra de Dios: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. Pero el que conocía al Dios Todopoderoso, al Señor de señores, él estaba frustrado, él estaba durmiendo, él estaba en decadencia. Porque déjeme decirle, cuando una persona comienza a huir de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, esa persona comienza a descender. Lo primero que vemos, hermanos, de Jonás es que desciende a Jope. Después de Jope desciende al barco, y del barco él desciende a lo más profundo. Así es que usted ve, mis hermanos, que aún del barco todavía desciende a lo más profundo dentro del pez. Así es que vemos un proceso de descendencia, de descender cuando una persona está huyendo de los planes de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos estamos resistiendo a la voluntad de Dios, nuestra vida espiritual comienza a bajar, comienza un descenso. Jonás, hermanos, conoce al Dios verdadero y él está dormido. Él no está atendiendo al llamado de Dios. Si alguien me pregunta en esta noche, ¿cómo sé si yo estoy huyendo de los planes de Dios? Algo que te puede revelar eso es el nivel de tu oración. Ay, es que no he podido orar. Vas descendiendo, cuidado. Es que ya no es como antes. Ya no sirvo como antes, ya no funciono como antes en la oración, ya no me conecto igual. ¿Por qué? Porque vas descendiendo. Ahora, no solamente se trata de orar, se trata de orar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos me escuchan? Porque conozco o podemos ver a mucha gente orando, pero orar, hermanos, aunque es atacado, no es lo más difícil. Lo más difícil, por así decirlo, es mantenernos en la voluntad de Dios y orar. ¿Sí me escucha? Y eso es lo que Jonás no está haciendo. Y Jonás lo entiende, por eso ni se levanta a orar. ¿Para qué? Si estoy huyendo de él, si tengo un poquito de sueño. Si es que si usted es de los que duerme mucho y no va a la oración, cuidado, puede ir descendiendo. Algo más que puedes perder cuando estás resistiendo a la voluntad de Dios es la sensibilidad espiritual. Cuando una persona, mis hermanos, no está aceptando los retos de parte de Dios, se convierte en una persona insensible. Ya no puede ver la necesidad. Cuando esa persona oraba, cuando esa persona iba en ascenso, o miraba a una persona necesitada, oye hermano, voy a orar por ti, mira, yo conozco a un Dios que te puede sanar, que te puede restaurar, que te puede ayudar. Pero cuando una persona va en descendencia, va descendiente, ya no ayuda a nadie, ya está indiferente. Ay, es que tengo que dormir, ay, es que tengo mucho trabajo, es que tengo que lavarme los dientes, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Nos convertimos en personas insensibles, creyendo, mis hermanos, que la responsabilidad en el reino de los cielos tal vez le corresponde al pastor, a los sugieres, a las personas más allegadas, a los servicios, a los ministerios. Déjeme decirle, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad con el llamado que Dios nos ha dado, quiéramos o no. Tenemos responsabilidad, y a veces pensamos, mis hermanos, que no nos puede afectar nada. Dios tiene plan, hermano, de salvar a Nínive, y Jonás está en contra de ese plan. No, es que
allá me hicieron esto, hermano, vete a predicar a Acapulco. Sí, sí voy, pero aquí el de las, no voy, ahí no voy. Al de allá de Guerrero sí voy, pero el de aquí no voy, porque hay ahí una persona que me hizo feo, porque ahí son bien malos, aparte ahí está fulano de tal. Y así está Jonás, poniendo sus emociones antes que la voluntad de Dios. No voy porque la hermana ese día no me estiró bien la mano. ¿Y eso qué le importa a Dios? ¿Sí me escucha? O sea, porque la hermana no le saludó, se va hasta el infierno. Sí, como la hermana no le saludó, entonces no hay nada que hacer. Estaba escuchando una ilustración de La Granja, y no es la canción de los Tigres del Norte, ¿eh? Se dice que había un ratoncito. En las ilustraciones se les dice ratoncitos, en vida real se les dice ratones. Y ese ratoncito por un agujero ve que los dueños de aquella granja llegan con una cajita y se les queda viendo, y de repente se da cuenta que lo que estas personas se están metiendo es una ratonera. Y él inmediatamente, mis hermanos, va corriendo con la gallina y le dice: gallina, señora gallina, señora gallina, los granjeros trajeron una ratonera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y la gallina le dice: señor ratón, creo que ese no es problema mío, a mí no me puede hacer nada la ratonera. Y aquel ratoncito se va muy triste, y de repente se encuentra al ciervo, o mejor dicho al cordero. Y va con el cordero y le dice: señor cordero, fíjese que los amos, los dueños de la granja compraron una ratonera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?, le dice el cordero. ¿Qué vas a hacer tú? Yo no entro en esa ratonera, yo no tengo problema, el problema es tuyo, no es mío. Lo que sí voy a hacer es unas oraciones la próxima vez que ore a Dios. Y aquel se va muy triste y se encuentra con la vaca. Señora vaca, por favor, ¿qué vamos a hacer? Ayúdeme, ¿qué vamos a hacer? Porque los señores de la granja compraron una ratonera. Y la vaca le dice: ¿ves que sea mi problema? Ese es problema tuyo. Y de repente se escucha un grito de la señora de la casa, y resulta que en la ratonera se metió una serpiente, y aquella señora fue a ver si ya había caído el ratón, y al abrirle muerde la serpiente a la señora. En ese momento se va al hospital, le hacen lo que le tienen que hacer, pero está muy grave. Regresa a casa, y su esposo para levantarla le prepara un rico caldito de gallina. Se fue la gallina, pero se estaba poniendo más grave. La vinieron a visitar unos familiares, y como no tenían nada que comerles, pues tuvieron que traer al corderito. Se comieron al corderito, pero la señora, mis hermanos, no se recuperó, y al no recuperarse se muere. Y al morirse, el granjero tiene que vender la vaca al matadero porque necesita pagar el funeral. El único animal que quedó es el ratón. ¿Era problema del ratón nada más? Era problema de todos. Hay muchos cristianos que están como la vaca, el cordero y la gallina. No, pues es bronca del ujier. Hay que se las ingenie como pueda, bronca del pastor. ¿Para qué le responde al Señor y ahora ya se queja? Ya no quiere hacer lo que el Señor le mandó a hacer. ¿Quién lo manda que le ande diciendo que sí al Señor? Déjenme decirle, cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Tal vez Dios no le ha llamado a ser pastora, no se emocione, pero tal vez le ha llamado a ser de gran testimonio en esta tierra, para que por medio de ese testimonio se salven muchas almas. Tal vez el Señor le ha mandado a este compañerismo donde evangelizamos en las calles y nos tomamos muy en serio el evangelismo, para que usted vaya y predique las buenas nuevas de salvación y gente se salve. Tal vez, mis hermanos, en ese llamado que usted tiene, hermano, hermana, es un llamado a predicar a alguna ciudad,
Algún matrimonio está aquí, tal vez Dios les ha estado hablando: te voy a mandar a predicar, te voy a mandar a predicar, y se hacen los que la Virgen le habla. No están respondiendo. Hermanos, ninguno de nosotros estamos en este lugar por accidente. Dios tiene un plan perfecto, aunque usted y yo muchas veces pensamos: bueno, ¿cuál es ese plan perfecto? Les decía el domingo que nuestro líder, el pastor Wyman Mitchell, dijo alguna vez: nunca sabrás cuál es la voluntad de Dios hasta que estés dentro de ella. Si es que no vas a saber cuál es ese llamado si tú estás fuera de ese llamado. Mira, muchas personas quieren que Dios les asegure: Señor, pero garantízame, allá donde me vas a enviar o en el propósito que tienes para mí, ¿va a haber buen salario? Señor, allá donde dices que vaya a predicar, ¿va a haber muchachas guapas? ¿O jovencitos guapos? ¿O va a haber dinerito, va a haber casa, trabajo, coche, beca? Y la gente quiere que Dios les dé garantía. El Señor, cuando mandó a algunos de sus discípulos, dijo: vayan, no lleven nada, no lleven nada. Pocas palabras: yo voy a proveer allá, yo les voy a dar allá, porque el justo vive por fe, no por lo que vean sus ojos, sino por lo que ha prometido Dios. Así es que deje de pensar que la situación que está viviendo no se va a solucionar. Deje de pensar que en la manera que está usted viviendo es la manera que Dios ha llegado a un fin. O tal vez el diablo le ha dicho: nada más así vas a quedar, ya no vas a superarte, ya no vas a ganar nadie por ese pecado que tuviste, ya te chupó el diablo, ya no hay nada que hacer. Eso no es cierto. Dios sigue teniendo algo muy en serio contigo y conmigo. Dios sigue tocando tu corazón y Dios sigue esperando que le respondas. Tal vez Dios te ha estado diciendo: cambia esa actitud. Tal vez Dios te ha estado diciendo: tienes que llevarte mejor en el matrimonio. Tal vez Dios te ha estado diciendo: cásate. Tal vez Dios te ha estado diciendo: necesitas buscar otro trabajo. Tal vez Dios te ha estado diciendo: necesitas confiar más en mí. Algo te está diciendo el Señor. ¿Cuántos saben que el Señor no ha enmudecido y que nunca lo hará? Dios sigue hablando. El problema, mis hermanos, y uno de los terceros problemas que le digo que perdió Jonás, es que cuando nosotros nos vamos apartando de la voluntad de Dios, también se pierde la capacidad de oír a Dios. Cuando una persona le lleva la contraria a Dios y Dios comienza a hablar y hablar: haz esto, cambia esto, haz esto, cambia esto, y se cambian de iglesia a iglesia, y Dios sigue tratando con lo mismo, y Dios no cambia o no quita el dedo del renglón, porque Dios tiene un plan ahí. Pero cuando esa persona se obstina en no abandonar su pecado, déjeme decirle, llegará el momento donde ya no podrá escuchar a Dios, donde ya no podrá saber si es Dios, su emoción. Hoy en día a veces escucho gente que dice: es que yo escuché a Dios que dijo esto. Cuando estábamos en el otro local, hubo un hombre que me dijo: ¿sabe qué, pastor? Dios me dijo que me viniera para acá y aquí estoy a las órdenes, vamos a echarle ganas. Y dije: gloria a Dios, me hacía falta un hombre guerrero que me ayude. Como al mes: oiga, pastor, ¿qué cree? Me dijo el Señor que siempre no, que me fuera para Puebla y que allá. Y bueno, medio me desanimé y dije: bueno, pues ese Señor que le habla a este hombre como que se equivoca mucho, ¿no? Pero dije: a lo mejor es Dios. Como al mes y medio: no, ¿sabe qué? Dios me dijo que me viniera, que aquí este es mi lugar, que aquí me quede. Como a los 3 meses: no, Dios me dijo que me vaya para la valle. No, pues ya, ese no es Dios, le dije. Ese no es Dios, no estás escuchando a Dios, no la tienes clara. Dios tiene un propósito, pero Él no juega con sus propósitos. ¿Cuántos me escuchan? Déjame decirte, Dios no te va a dejar en paz hasta que cumpla, hasta que vea su propósito realizado en ti. Al menos que tú seas obstinado, Dios lo que puede hacer es decir: vamos a buscar a alguien. Si este no responde, alguna piedrita por ahí podrá responder.
Pero si tú estás dispuesto, déjame decirte, lo que Dios te tenga que enseñar no se va a detener hasta que perfeccione su obra. ¿Cuántos me escuchan? Déjame decirte algo, con esto ando terminando. El enemigo tiene una lista muy larga de distracciones con las cuales quiere lograr que te vayas de la voluntad de Dios. A lo mejor él intenta que no llegues al servicio, pero como no te pudo detener que llegues al servicio, a lo mejor quiere que te duermas aquí en el servicio. Échate un colletito, mijito, ¿no? Te agüites, al cabo que está medio aburridón el pastor, y échate una pestañada, y en esa pestañita, cuando vuelve a despertar, inclinen sus rostros, pues ya de una vez lo inclina bien. Y como algunos el maligno no los pudo dormir, va a haber allá afuera todo tipo de distracciones, una lista enorme para que te salgas de la voluntad de Dios. Pero hay buenas noticias en esta tarde. ¿Cuáles son? En que Dios ha resistido toda tentación del mundo, y en que Él ha derrotado al diablo y lo dejó noqueado para siempre. Y que ahora lo único que tú y yo necesitamos es rendirnos a Cristo, vivir como Él nos dijo, aunque la carne se oponga, porque la carne siempre es oposición al Espíritu. Pero si tú y yo vivimos conforme a la voluntad de Cristo, déjame decirte, vienen grandes victorias. Vienen cosas muy preciosas en medio de todas las batallas que puedes estar librando. Pero nunca ignores que el maligno tratará de robarte ese llamado, porque cuando una persona se sale de ese llamado, ya no podrá sonreír igual. Yo he entendido algo, y algo que he entendido es que desde que yo nací, Dios tenía para mí no lo que yo merecía, pero Dios tenía lo que me iba a hacer feliz. Pero como muchas veces renunciamos a Dios, nos metemos en tanta bronca, afortunadamente llegamos a Cristo y borrón y cuenta nueva. Pero una vez en Cristo, no creas que va a estar siempre el Señor borrón y cuenta nueva. Hay consecuencias, hay cosas, hermanos, que ya no salen del alma, hay palabras que ya se quedaron en el corazón y que por más que quieramos sanar, cuesta sanar. Por eso es necesario caminar en la voluntad de Dios. No hay necesidad de ser destrozados por el diablo, de estar lastimados y después venir a dar un testimonio aquí de violación, de pecados. No, eso no es. No creas que porque nosotros nos tocó pasar por ahí, tú vayas a decir, no, pues es que yo quiero un testimonio como la hermana aquella que fue abusada, y para que los hermanos, todas las hermanas tengan compasión de mí. No necesitas pasar por la miseria. Si ahorita estás bien, le puedes decir al Señor Jesucristo, Señor, acepto el reto, acepto el llamado. No es necesario pasar por ahí. Le decía a los jóvenes la otra ocasión, hay que ser sabios, no solamente inteligentes. El sabio, o el inteligente, mejor dicho, en primer lugar, el inteligente aprende de sus errores. El sabio aprende de los errores de los demás. Hay que ser sabios. No es necesario caer en el pecado de la hermana, en el pecado en el que yo estuve, en el pecado en el que usted estuvo. No es necesario. Puede librarse de muchos males si tan solo le dice al Señor sí, porque su plan es perfecto, y créame, un plan para cosas grandes. Jonás, mis hermanos, estaba huyendo de la voluntad de Dios, y podemos ver que los mismos que iban ahí con él comenzaron a aventar los enseres. 3 años esperando ese barco y trabajando muy duro para poder subir una mercancía, y de repente, por un rebelde, toda esa mercancía se tiene que ir a lo profundo, se tiene que perder. Hay revelación en eso. Cuando nosotros no seguimos la voluntad de Dios, hacemos perder también a todos los que están a nuestro alrededor. Están perdiendo mucho, y algunos ni siquiera cuenta se han dado. Por eso, lo que más nos conviene, mis hermanos, y lo más precioso que nos puede pasar en la vida, es decirle sí al plan de Cristo Jesús, al plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a inclinar nuestro rostro, reverencia a Dios.